Buenas tardes. Nosotros vamos a hablar sobre los requerimientos o requisitos de software. ¿Cuál es la definición de un requerimiento? Los requerimientos pueden variar desde una declaración abstracta de alto nivel o una definición detallada y formal de una función del sistema. Esto depende de las necesidades de los stakeholders. Un requerimiento, por lo tanto, es exigir algo que se debe realizar a alguien más. Esto sucede al momento de la recopilación de requerimientos de la ingeniería de software, en el cual el informático de requerimientos pasa mucho tiempo con el cliente para obtener los requerimientos del software. Existen dos tipos de requerimientos: los requerimientos funcionales y los no funcionales. Los funcionales son los que definen las funciones que el sistema será capaz de realizar. Describen las transformaciones que el sistema realiza sobre las entradas para producir salidas. Esto puede ser, por ejemplo, como un botón que al oprimirlo abra una nueva ventana o que cierre el programa. Mientras que los requerimientos no funcionales tienen que ver con características de una u otra forma pueden limitar el sistema, como por ejemplo el rendimiento, interfaces de usuario, fiabilidad, mantenimiento, seguridad, portabilidad, estándares, etc. Esto puede ser como el limitar el ingreso de los usuarios hasta cierto punto del sistema, sin que ellos sean capaces de cambiar eso. Continuando con las características de los requerimientos, estos deben ser especificados por escrito, como todo contrato o acuerdo entre dos partes, para que sea posible verificar y comprobar que se realizó el requerimiento, ya que si un requerimiento no se puede comprobar, entonces, ¿cómo sabemos si se cumplió? Esto pasa con el ingeniero de software, el cual documenta correctamente cada uno de los requerimientos que se les piden para el programa. Un requerimiento debe ser conciso. Si es conciso y es fácil de leer y entender, su redacción debe ser simple y clara para aquellos que vayan a consultarlo en un futuro, como pueden ser los programadores. Debe estar completo, ya que no se necesite ampliar detalles en su redacción, es decir, si se proporciona la información suficiente para su comprensión. Debe ser consistente, ya que si se contradice con otro requerimiento, carece de esto. Y no debe ser ambiguo. No es ambiguo cuando tiene una sola interpretación. El lenguaje usado en su definición no debe causar confusión al lector. Ejemplos de requerimientos correctos. Algunos ejemplos de requerimientos correctos en los requisitos del software están los que son definidos sin ambigüedad, los que son completos, tienen consistencia, especifican el origen, evitan los detalles de diseño y están enumerados. Ejemplos de requerimientos incorrectos. Algunos ejemplos de requerimientos incorrectos son los requerimientos que no siempre son obvios y tienen muchas fuentes. No siempre son fáciles de expresar en palabras. Otro podría ser que hay muchos tipos diferentes a distintos niveles de detalle. El cliente puede llegar a emocionarse un poco, digámoslo así, y llegar a poner un número que sea inmanejable. Requerimientos incorrectos también serían los que están relacionados a otros en una variedad de formas. Hay muchos interesados y partes responsables. Eso también sería un requerimiento incorrecto, ya que tienen diferentes opiniones. Otro ejemplo de requerimientos incorrectos son los requerimientos que cambian.
Es decir, un día escoge que quiere un color y al otro día ya cambió de opinión y quiere otro. Otro ejemplo de requerimiento incorrecto es el requerimiento que es sensible al tiempo. Algoritmo para tomar requerimientos por parte de un cliente o alguien que quiera un software para desarrollar. Primero, tenemos que tener un objetivo del sistema. También tenemos que tener fechas tentativas de inicio y fin del proyecto, para que no se alargue o atrase más de lo esperado. En segundo lugar, tenemos que tener una presentación de equipo de trabajo. En tercer lugar, tenemos que tener una presentación o definición de stakeholders. Los stakeholders son los involucrados en la definición de los requerimientos y es un líder funcional. Es quien hace las autorizaciones de los documentos en nombre de todo el equipo del cliente. En cuarto y último lugar, para tomar los requerimientos por parte de un cliente, tenemos que tener las fechas tentativas de reuniones con el cliente